Querida comunidad, anoche hemos celebrado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y hoy continuamos esa gran alegría, ya que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, como nos enseña San Pablo. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en un día del todo particular debido a la pandemia producida por el coronavirus, que todos nosotros ya sabemos. Reflexionamos sobre los argumentos innegables de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Siempre recordarles que las homilías de este tiempo de Cuaresma han apuntado a la razón, porque siempre he buscado la formación de la comunidad. Ya vendrán momentos en que hablaremos al corazón, pero por el momento ofrecemos nuestros diálogos interiores, nuestros diálogos del corazón al Señor. Las homilías y las reflexiones de este tiempo, lo repito, apuntan a la razón, a la formación de la comunidad. De allí los argumentos también que presentamos en la homilía de hoy. La resurrección es el milagro más grande que hizo el Señor y fue anunciada como la prueba más evidente de su misión divina, realizada el tercer día después de su muerte. De que Jesús sufrió y estuvo realmente muerto, no hay dudas. Lo hemos reflexionado el Viernes Santo por la tarde. Decíamos en aquel momento que San Juan Evangelista fue testigo ocular de la muerte de Jesús y lo afirma. Los prolongados y atroces tormentos sufridos por el Salvador antes de ser crucificado y la crucifixión no podían menos de hacerle morir. Los soldados no le rompieron las piernas como a los otros condenados, porque de hecho nuestro Señor ya estaba muerto. La lanza que le atravesó el costado hubiera sido suficiente para quitarle el último aliento de vida al Señor. Pilato no concede a José de Arimatea el cuerpo de Jesús, sino después de la comprobación oficial de que el Señor ya estaba muerto. Por último, el odio de los judíos contra Jesús nos da una prueba cierta de que ellos debieron comprobar que Jesús estaba bien muerto cuando cerraron y sellaron la puerta del sepulcro. Por lo tanto, la resurrección es un hecho innegable, no se puede negar, todo lo prueba. El testimonio de los apóstoles es una prueba. Las confesiones implícitas de los jefes de la sinagoga es una prueba. Los milagros 50 obrados en nombre de Jesús resucitado son una prueba. Los monumentos públicos erigidos en memoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son una prueba de que Él volvió a la vida. Y finalmente la conversión del mundo a la religión cristiana es una prueba evidente de que Jesús ha resucitado. El milagro de la resurrección basta para probar la divinidad de nuestra religión. Gracias a la resurrección podemos decir que nuestra religión católica que nosotros practicamos es una religión divina. Si Jesucristo se resucitó a sí mismo, es señal cierta de que es Dios, dueño de la vida y de la muerte. De hecho, Él mismo lo dice, yo soy la resurrección y la vida. Si Dios le resucitó, su misión es divina, porque Dios la confirma con el más asombroso de los milagros, la resurrección. De que Jesús, después de muerto, se mostró vivo, hay testimonios de sobra sobre esta realidad. Algunos de ellos se aparece a María Magdalena, siendo esta testigo ocular de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se aparece a las santas mujeres que regresaban del sepulcro, siendo estas testigos oculares también. Se aparece a Santiago y a San Pedro, príncipe de los apóstoles. Se aparece a los 2 discípulos de Emaús el día de la Pascua. La noche del mismo día
de los discípulos de Emaús, se le apareció a los apóstoles reunidos en el cenáculo, estando ausente Tomás, como ustedes recordarán. 8 días más tarde se aparece a los mismos apóstoles reunidos todos en el cenáculo, y esta vez sí estaba presente Tomás, el discípulo incrédulo. Se aparece a cinco apóstoles y a 2 discípulos en el lago de Genesaret, como ustedes lo recordarán. Se aparece en Galilea a más de 500 personas reunidas en el Tabor. Se aparece a los apóstoles reunidos en Jerusalén con muchos discípulos, y con ellos sube al monte de los Olivos, de donde se eleva al cielo en presencia de 120 testigos. Finalmente se muestra a Saulo en el camino de Damasco, y este ardiente perseguidor de la iglesia se convierte en San Pablo, el apóstol de los gentiles. Un hecho es absolutamente cierto cuando es afirmado por testigos que no han podido engañarse, testigos que no han querido engañar y no hubieran podido hacer. Estas 3 razones se requieren para un hecho cierto. Tal es el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles no pudieron engañarse, porque Jesucristo se mostró no una sola vez, sino muchas, y durante un periodo de 40 días. Se mostró a muchas personas, a los 11 apóstoles, a los discípulos y a más de 500 fieles. Se mostró en pleno día y en circunstancias muy diversas, en lugares también muy diversos. Se mostró en un huerto, se mostró en una calle, en el cenáculo, a orillas de un lago y en los montes Tabor y de los Olivos. Admitir que en tales circunstancias todos los testigos de la resurrección se hayan engañado sería admitir un fenómeno de ilusión imposible. Jesucristo resucitado se mostró no solamente a gente crédula, a gente que creía, sino también a gente desconfiada, tarda en creer, incluso a gente con poca formación, la cual califica de sueño la narración de las mujeres. Santo Tomás no quiere aceptar ni el testimonio de los mismos apóstoles de que el Señor había resucitado. Quiere ver con sus ojos, tocar con sus manos las llagas de Jesús. No puede suponer error o ilusión en testigos numerosos de diferentes caracteres y que se aseguraron del hecho con la triple evidencia de los ojos, de los oídos y de las manos. Los apóstoles no quisieron engañar porque no tenían ningún interés en ello. Lo único que podían esperar de su mentira eran terribles castigos, primero de parte de Dios, que castiga el crimen, las rigurosas penas reservadas por justicia a la impostura vienen por lo general de Dios, y de parte de los judíos, asesinos de Jesús, una muerte inevitable. Por tanto, era imposible buscar engañar con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Inevitablemente iban a fracasar si hubiesen montado un engaño. ¿Cómo hacer creer a sus contemporáneos un hecho tan extraordinario como la resurrección de un muerto crucificado públicamente por orden de la autoridad religiosa y civil, como fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Acometer tal empresa era evidentemente una locura, y sin embargo los apóstoles dieron gustoso su vida en confirmación de la resurrección del Señor Jesucristo. No un hecho montado por los apóstoles, sino una realidad, la realidad de la resurrección. Los apóstoles no pudieron engañar, porque para engañar era necesario, en primer lugar, secuestrar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
pero para esto necesitaban sorprender a los guardias, violentarlos o corromperlos. 3 cosas absolutamente imposibles para la timidez y la pobreza de los apóstoles en aquella época. De todas maneras, robar un cadáver no es resucitarlo, son 2 cosas distintas. Estamos siempre en presencia de este hecho milagroso. Cristo, muerto, volvió a ser visto vivo caminando por Galilea. Los 500 testigos que le vieron no podían ponerse de acuerdo para afirmar tan sólidamente una mentira, estando como estaban diseminados por Galilea y por Judea. Si Jesucristo no hubiera resucitado, hubiera sido imposible a los apóstoles convencer a los judíos y a los gentiles de que ellos le habían visto vivo. Queridos hermanos, San Pablo lo dice: si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Nosotros no tenemos nada que temer porque tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores de nuestra parte. Tampoco debemos temer al COVID-19. Sí que debemos tomar todos los recaudos. Debemos cumplir rigurosamente con esta cuarentena, quedándonos en nuestros hogares, pero no rendidos al temor, sino rendidos al amor de Dios, ese amor que nos salvó a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los quiero mucho y sepan que estoy a vuestra entera disposición en esta cuarentena. Que Dios nos proteja siempre, a toda la comunidad, y que María Santísima nos cubra con su manto. Pidamos especialmente por los enfermos de nuestra comunidad, pidamos por los sacerdotes y por las personas que están más solas, tristes o abandonadas en este tiempo. Que el Señor nos cubra todos con su manto protegiéndonos. Que así sea.